¿Alguna vez has sentido que tus oraciones del Rosario de la Misericordia no llegan al cielo como deberían? Esa sensación extraña de que algo falta, de que quizás no lo estás rezando de la manera que Jesús realmente desea. Si en este momento tu corazón se agita un poco, si sientes ese nudo familiar en el pecho, no estás solo. Miles de almas devotas, madres que rezan por sus hijos, abuelas que interceden por sus nietos, padres que buscan la protección divina para su familia, han experimentado esta misma inquietud espiritual. Si este mensaje ya está tocando tu alma, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, porque aquí compartimos los secretos más profundos de la vida espiritual que pueden transformar tu oración para siempre. Tal vez has notado que después de meses, incluso años rezando el Rosario de la Misericordia, sigues sintiendo esa distancia con Dios. Quizás te preguntas si tus súplicas por la conversión de tus seres queridos realmente están siendo escuchadas. O peor aún, tal vez has comenzado a dudar si estás haciendo algo mal en tu manera de orar. Hoy, a través de la sabiduría mística de Santa Teresa de Ávila, la gran maestra de oración que el mismo Jesús eligió para enseñarnos sobre la vida interior, vamos a descubrir los errores más comunes que impiden que esta poderosa oración alcance su verdadero propósito transformador. Porque cuando Santa Teresa nos habla de oración, no lo hace desde la teoría, sino desde esa unión íntima con Cristo que la convirtió en doctora de la Iglesia. Y si hay algo que ella nos enseña con claridad cristalina, es esto: no basta con mover los labios. La verdadera oración nace del corazón y se eleva hasta el trono de la misericordia divina. Quizás en este momento estás pensando en tu hijo que se alejó de la fe, o en esa nieta que parece perdida en un mundo que no conoce a Dios. Tal vez es tu esposo quien necesita una conversión profunda, o quizás eres tú mismo quien siente que su alma está seca, que las palabras del Rosario de la Misericordia salen de tu boca, pero no tocan tu espíritu. Si alguna de estas situaciones resuena contigo, déjame un comentario con un amén, para que sepas que hay una comunidad de fe orando contigo. Es natural que sientas esta preocupación. Es natural que tu corazón de madre, de padre, de abuelo, se inquiete cuando ves que tus oraciones parecen rebotar contra el cielo sin encontrar respuesta. Pero déjame decirte algo que Santa Teresa le susurraría a tu alma en este momento. Dios no está sordo a tus súplicas. El problema no está en su misericordia infinita, sino en cómo nos acercamos a ella. Santa Teresa de Ávila, en su profunda experiencia mística, descubrió que hay maneras de orar que abren las compuertas del cielo, y hay maneras que, sin saberlo, las mantienen cerradas. No por falta de amor de Dios hacia nosotros, sino porque no hemos aprendido el lenguaje secreto del corazón que Él anhela escuchar. Imagina por un momento que tienes en tus manos la llave más poderosa del universo, el Rosario de la Misericordia. Esta oración, revelada por el mismo Jesús a Santa Faustina, tiene el poder de mover montañas, de convertir corazones endurecidos, de sanar heridas que parecían incurables. Pero como toda llave, debe usarse correctamente para abrir la puerta. Y aquí es donde la sabiduría de Santa Teresa se vuelve indispensable. Porque ella, que experimentó las más altas cumbres de la unión mística con Dios, nos enseña que la oración no es solo repetición de palabras, sino un diálogo íntimo entre el alma y su Creador. ¿Cuántas veces has rezado el Rosario de la Misericordia sintiendo que solo cumples con una obligación? ¿Cuántas veces tu mente ha vagado por las preocupaciones del día mientras tus labios pronunciaban, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero? No te juzgues por esto. Incluso los santos pasaron por estas sequedades espirituales, pero hoy vas a aprender cómo transformar esos momentos de distracción en encuentros profundos con la misericordia divina. Santa Teresa de Ávila no era una mujer común. Cuando hablamos de ella, hablamos de alguien que literalmente conversaba con Jesús, como tú conversas con tu mejor amigo. Sus experiencias místicas no eran fantasías o ilusiones, sino encuentros reales, tangibles, que transformaron no solo su vida, sino la de millones de almas a lo largo de los siglos. Imagínate esto: una mujer del siglo XVI,
en una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades de expresar su sabiduría espiritual, se convierte en una de las voces más autorizadas de toda la Iglesia Católica sobre la vida de oración. ¿Cómo es posible? Porque Dios mismo la eligió como maestra. En sus escritos, especialmente en El Castillo Interior y Camino de Perfección, Santa Teresa nos revela secretos sobre la oración, que solo alguien que ha vivido en la intimidad divina puede conocer. Y uno de estos secretos fundamentales es que la verdadera oración requiere 3 elementos esenciales: atención, intención y entrega. Si estás descubriendo algo nuevo sobre la oración, dale like a este video para que más almas puedan recibir estas enseñanzas. Cuando Santa Teresa nos habla de atención, no se refiere solo a concentrarse en las palabras. Se refiere a esa presencia total del alma ante Dios, donde cada fibra de nuestro ser está consciente de que estamos en diálogo con el Altísimo. Es como cuando una madre escucha el llanto de su bebé en medio de la noche. Toda ella se despierta, toda ella responde. La intención, según Santa Teresa, es el fuego que enciende la oración. No basta con rezar por costumbre o por cumplir. Cada Ave María, cada Jesús, en ti confío, debe brotar de un deseo ardiente de unión con Dios y de amor por aquellos por quienes intercedemos. Y la entrega, la entrega. Este es quizás el aspecto más profundo de la enseñanza teresiana. Entregarse significa soltar el control, confiar plenamente en que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y lo que necesitan nuestros seres queridos. Santa Teresa solía decir: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas palabras no son solo poesía mística. Son la clave para entender cómo debe rezarse cualquier oración, especialmente el Rosario de la Misericordia. Porque verás, cuando Jesús le reveló esta oración a Santa Faustina, no lo hizo para que fuera una repetición mecánica de fórmulas. La reveló como un canal directo hacia su corazón misericordioso, un puente entre nuestra necesidad humana y su amor infinito. Pero aquí viene la advertencia de Santa Teresa que cambiará para siempre tu manera de orar. Muchas almas rezan con la boca, pero pocas rezan con el corazón. Y Dios, que todo lo ve, distingue perfectamente entre una oración que nace del alma y una que solo nace del hábito. Primer error. El primer error que Santa Teresa identificaría en nuestra manera de rezar, el Rosario de la Misericordia, es lo que ella llamaba la oración de los labios sin el corazón. Y este error es tan común que probablemente tú mismo lo has cometido sin darte cuenta. ¿Alguna vez has comenzado a rezar el Rosario de la Misericordia mientras tu mente estaba completamente ocupada en otras cosas? Tal vez estabas preocupada por la cena que tenías que preparar, o por esa cuenta que vence mañana, o por la discusión que tuviste con tu hijo adolescente. Si reconoces este error en tu propia oración, no te sientas mal. Déjame un comentario contándome cuál ha sido tu mayor distracción durante la oración. Tu experiencia puede ayudar a otros. Tus labios pronuncian: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Pero tu corazón está en la cocina, en la oficina, en cualquier lugar menos en la presencia de Dios. Santa Teresa era muy clara sobre esto. En Camino de Perfección escribió: no penséis que es otra cosa oración mental sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Notaste esa palabra? Amistad. Tratar de amistad con Dios. Cuando rezas el Rosario de la Misericordia de manera distraída, es como si estuvieras hablando con tu mejor amigo mientras revisas tu teléfono. Técnicamente estás ahí, pero no realmente presente. Y aunque Dios, en su infinita paciencia, recibe incluso nuestras oraciones distraídas, su corazón anhela algo más profundo. Imagina que tu hijo viene a pedirte algo importante, pero mientras te habla, tú estás viendo televisión, respondiendo mensajes, organizando papeles. Él siente que no lo estás escuchando realmente, ¿verdad? Pues así se siente nuestro Padre Celestial cuando le ofrecemos oraciones mecánicas. Pero aquí viene lo hermoso de la enseñanza de Santa Teresa. Ella no nos condena por nuestras distracciones,
sino que nos enseña cómo superarlas. Su método es simple pero revolucionario. Antes de comenzar cualquier oración, especialmente una tan poderosa como el Rosario de la Misericordia, debemos hacer lo que ella llamaba recoger el alma. Recoger el alma significa traer todos nuestros pensamientos dispersos, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, y colocarlos conscientemente en las manos de Dios. Es como cuando una madre recoge todos los juguetes esparcidos de sus hijos y los pone en su lugar antes de que la casa pueda estar en orden. Santa Teresa nos enseña una práctica específica para esto. Antes de comenzar el Rosario de la Misericordia, tómate un momento para respirar profundamente 3 veces. En la primera respiración, reconoce que estás en la presencia del Dios Todopoderoso. En la segunda, ofrece todas tus preocupaciones y distracciones a sus manos misericordiosas. En la tercera, abre tu corazón para recibir su gracia. Solo después de este momento de recogimiento interior comienza la oración, y verás cómo cambia todo. Las mismas palabras que antes parecían vacías, ahora cobran vida. Padre Eterno ya no es solo una fórmula, sino un reconocimiento real de que estás hablando con tu Papá del cielo. Pero cuidado, porque aquí viene una advertencia importante de Santa Teresa. No te desesperes si tu mente vuelve a distraerse durante la oración. Esto es normal, especialmente al principio. Lo importante no es tener una concentración perfecta, sino volver suavemente a la presencia de Dios cada vez que notes que tu mente se ha ido. Santa Teresa comparaba esto con enseñar a caminar a un niño pequeño. El niño se cae muchas veces, pero cada vez que se levanta, está más cerca de caminar con seguridad. Así es con la oración. Cada vez que vuelves tu atención a Dios después de una distracción, tu alma se fortalece en la vida interior. Segundo error, la prisa espiritual. Imagina que estás ofreciendo el cuerpo y la sangre de Jesús al Padre Eterno por la conversión de tu hijo. En lugar de pasar inmediatamente al siguiente, por su dolorosa pasión, haz una pausa. En esa pausa, visualiza realmente a Jesús en la cruz, ofreciéndose por amor a tu hijo. Siente en tu corazón la magnitud de ese sacrificio. Permite que la misericordia divina inunde tu alma. Santa Teresa nos enseña que en esos momentos de pausa santa suceden los verdaderos milagros de la oración. Es cuando el Espíritu Santo puede trabajar en lo profundo de nuestro ser, cuando nuestras intenciones se purifican, cuando nuestro amor se enciende. Si alguna vez has sentido esta prisa en tu oración, comparte este video con alguien que también necesite aprender a orar con más calma y profundidad. Pero hay algo más que Santa Teresa descubrió sobre la prisa en la oración, algo que revolucionará tu manera de entender el Rosario de la Misericordia. Ella se dio cuenta de que cuando rezamos con prisa, no solo perdemos la profundidad de la oración, sino que también perdemos la oportunidad de ser transformados por ella. Verás, la oración no es solo para pedirle cosas a Dios. La oración es el laboratorio donde Dios nos transforma, donde nuestro corazón se moldea según el suyo. Pero esta transformación requiere tiempo, requiere que permanezcamos lo suficiente en su presencia para que su gracia pueda obrar en nosotros. Es como cuando pones una bolsita de té en agua caliente. Si la sacas inmediatamente, el agua apenas cambia de color, pero si la dejas reposar, el agua se transforma completamente, adquiere el sabor, el aroma, las propiedades del té. Así es con la oración. Necesitamos tiempo para que la presencia de Dios nos impregne completamente. Santa Teresa tenía una práctica hermosa que podemos aplicar al Rosario de la Misericordia. Ella llamaba a esto la oración de la gota de miel. Imagina que cada palabra de la oración es una gota de miel que debes saborear lentamente en tu paladar espiritual antes de pasar a la siguiente. Cuando dices Padre Eterno, no lo pronuncies como una palabra más. Saboréala. Siente la dulzura de poder llamar Padre al Creador del universo. Cuando dices te ofrezco, experimenta realmente el acto de ofrecer, como cuando colocas un regalo precioso en las manos de alguien que amas. Tercer error, la falta de intención específica. El tercer error que Santa Teresa identificaría en nuestra manera de rezar el Rosario de la Misericordia es quizás el más sutil, pero también el más devastador para la eficacia de nuestra oración.
la falta de intención específica. ¿Cuántas veces has comenzado a rezar el rosario de la misericordia con una vaga sensación de que deberías orar por algo, pero sin una intención clara y ardiente en tu corazón? Es como encender una vela sin saber para qué la necesitas, o como sembrar una semilla sin saber qué fruto esperas cosechar. Santa Teresa era muy clara sobre esto. En sus escritos, especialmente en las Moradas del Castillo Interior, nos enseña que Dios responde a la oración según la intensidad y claridad de nuestro deseo. No porque Él sea caprichoso, sino porque el deseo claro y ardiente es lo que abre nuestro corazón para recibir su gracia. Imagina que tu nieta te llama por teléfono y te dice: abuela, necesito que ores por mí. Tú, llena de amor, le preguntas: ¿por qué específicamente quieres que ore, mi amor? Y ella responde: no sé, solo ora por algo. ¿Cómo te sentirías? Probablemente confundida, sin saber cómo dirigir tu intercesión de la manera más efectiva. Pues así se siente nuestro Padre Celestial cuando nos acercamos a Él con intenciones vagas. No porque no quiera ayudarnos, sino porque Él desea que seamos específicos para que podamos reconocer claramente su respuesta cuando llegue. Santa Teresa descubrió algo maravilloso en su vida de oración. Cuando más específica era en sus peticiones, más específicas y claras eran las respuestas de Dios. Cuando pedía por la reforma de su orden religiosa, Dios le mostraba exactamente cómo hacerlo. Cuando pedía por la conversión de ciertos pecadores, Dios le revelaba cómo interceder por ellos. Pero aquí viene la parte más profunda de su enseñanza sobre las intenciones específicas. Santa Teresa nos enseña que antes de pedirle algo a Dios, debemos preguntarnos: ¿esto que estoy pidiendo está alineado con la voluntad divina? ¿Esto que deseo para mi ser querido es realmente lo mejor para su alma? Por ejemplo, tal vez estás rezando el rosario de la misericordia por tu hijo que se alejó de la fe. Tu intención podría ser simplemente que regrese a la iglesia, pero Santa Teresa te invitaría a profundizar más, que su corazón se abra a la gracia de Dios, que encuentre la paz que solo Cristo puede dar, que experimente el amor misericordioso del Padre, que su alma sea sanada de todo lo que lo aleja de ti. ¿Ves la diferencia? La primera intención es externa, superficial. La segunda va al corazón del asunto, al alma de la persona. Y Santa Teresa nos enseña que Dios siempre responde a las oraciones que buscan el bien del alma, porque esa es su voluntad perfecta para cada uno de sus hijos. Pero hay algo más que Santa Teresa nos enseña sobre las intenciones específicas, algo que transformará completamente tu experiencia con el Rosario de la Misericordia. Ella descubrió que cuando oramos con intenciones específicas y puras, no solo pedimos a Dios que actúe, sino que también nos convertimos en instrumentos de su gracia. Es decir, cuando oras específicamente por la conversión de tu esposo, Dios no solo trabaja en el corazón de tu esposo, sino que también te transforma a ti en un canal de su misericordia hacia él. Tu manera de hablarle cambia, tu manera de amarlo se purifica, tu paciencia con él se multiplica. Santa Teresa llamaba a esto la oración que transforma al que ora. Y es uno de los secretos más hermosos de la vida espiritual. Cuando intercedemos por otros con amor puro e intenciones específicas, nosotros mismos nos convertimos en respuesta a nuestra propia oración. Aquí tienes una práctica específica que Santa Teresa recomendaría para el Rosario de la Misericordia. Antes de comenzar, escribe en un papel 3 intenciones específicas, no 10, no 20, 3. Y que sean tan específicas que cuando Dios las responda, no puedas dudar de que fue Él quien actuó. Por ejemplo, por la sanación del corazón herido de mi hija María, para que pueda perdonar y amar de nuevo. Por la protección espiritual de mi nieto Juan, para que los ángeles custodios lo guarden de toda influencia maligna. Por mi propia conversión, para que pueda amar como Jesús ama, sin condiciones ni reservas. Cuarto error: orar sin fe expectante. El cuarto error que Santa Teresa identificaría en nuestra manera de rezar el Rosario de la Misericordia es uno que rompe el corazón de Dios. Orar sin fe expectante, es decir, orar como si no creyéramos realmente que Dios va a responder, como si fuera solo un ritual consolador pero sin poder real.
¿Alguna vez te has sorprendido rezando el Rosario de la Misericordia con una vocecita interior que susurra: bueno, no creo que esto vaya a cambiar nada, pero al menos estoy cumpliendo con mi deber religioso? Si es así, no te sientas culpable. Incluso los apóstoles lucharon con la incredulidad, incluso después de haber visto milagros con sus propios ojos. Pero Santa Teresa, con su sabiduría mística, nos enseña que la fe expectante no es solo creer que Dios puede responder, sino creer que Él quiere responder, que está ansioso por derramar su misericordia sobre nosotros y nuestros seres queridos. Si has luchado con dudas en tu oración, déjame un comentario. Tu honestidad puede ayudar a otros que pasan por lo mismo. Recuerda suscribirte si estos mensajes están fortaleciendo tu fe. Imagina que tu hijo te llama y te dice: mamá, necesito tu ayuda urgentemente. Tú, sin dudarlo ni un segundo, respondes: dime qué necesitas. Haré todo lo que esté en mis manos. Esa es la actitud de Dios hacia nosotros, pero multiplicada por infinito. Él no solo puede ayudarnos, sino que desea hacerlo más de lo que nosotros deseamos recibir su ayuda. Santa Teresa descubrió esto en una experiencia mística que cambió para siempre su manera de orar. Jesús le dijo: Teresa, tú me pides como si fuera un favor que no quiero conceder, pero yo te digo que mi gozo es mayor cuando puedo dar que el tuyo, cuando recibes. Esta revelación transformó completamente la oración de Santa Teresa. Ya no oraba como una mendiga que pide limosna a un señor reluctante, sino como una hija amada que se acerca confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que su Padre Celestial está esperándola con los brazos abiertos. Pero aquí viene la parte más profunda de la enseñanza de Santa Teresa sobre la fe expectante. Ella nos enseña que esta fe no se basa en nuestros sentimientos o en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza misma de Dios. Dios es misericordia. No es que Dios tenga misericordia, es que Dios es misericordia. Cuando Jesús le reveló el Rosario de la Misericordia a Santa Faustina, no lo hizo para que fuera una oración más entre tantas. Lo reveló como un canal directo hacia su corazón misericordioso, como una llave maestra que abre todas las puertas del cielo. Pero esta llave solo funciona cuando se usa con fe expectante. Es como tener la llave de tu casa. Si no crees que va a abrir la puerta, probablemente ni siquiera la uses. Pero cuando sabes que es la llave correcta, la insertas con confianza y esperas que la puerta se abra. Santa Teresa nos enseña una práctica específica para cultivar la fe expectante en el Rosario de la Misericordia. Antes de comenzar cada decena, di en tu corazón: Jesús, confío en ti. Sé que tu misericordia es más grande que mi petición. Sé que tu amor por nombre de la persona es más profundo que el mío. Espero con fe tu respuesta. Pero cuidado, porque aquí viene una advertencia importante de Santa Teresa. Fe expectante no significa esperar que Dios responda exactamente como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Significa confiar en que Él responderá de la manera que sea mejor para el alma de la persona por la que oramos, y en el tiempo perfecto de su providencia. Santa Teresa solía decir: Dios siempre responde a la oración. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espera, pero siempre responde, y siempre su respuesta es perfecta. Imagina que tu nieta te pide dinero para comprar algo que tú sabes que le hará daño. Tu amor por ella te lleva a decir no, no porque no la ames, sino precisamente porque la amas. Así es con Dios. Su no o su espera son expresiones de su amor perfecto, no de su indiferencia. La fe expectante, según Santa Teresa, incluye también la confianza en la sabiduría divina. Cuando rezamos el Rosario de la Misericordia por alguien, estamos poniendo a esa persona en las manos de aquel que la conoce mejor que nosotros mismos, que sabe exactamente lo que necesita para su salvación y santificación. Quinto error: no unirse al sacrificio de Cristo. El quinto error que Santa Teresa identificaría en nuestra manera de rezar el Rosario de la Misericordia es quizás el más profundo y el que más limita el poder de esta oración sagrada. No unirse verdaderamente al sacrificio de Cristo que estamos ofreciendo al Padre. Cuando rezamos: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo,
realmente comprendemos la magnitud de lo que estamos haciendo. Entendemos que no estamos simplemente recitando palabras, sino participando en el acto más sublime de amor que jamás haya existido. Santa Teresa, en sus experiencias místicas más profundas, fue testigo del sacrificio de Cristo en la cruz, no como algo que pasó hace 2000 años, sino como una realidad eterna, siempre presente, siempre actual. Y ella nos enseña que cuando rezamos el Rosario de la Misericordia, estamos entrando en esa realidad eterna. Imagina que estás en el Calvario, al pie de la cruz. Ves a Jesús, el Hijo de Dios, entregando su vida por amor a la humanidad. Ves su sangre derramándose por cada pecado, su corazón abriéndose para derramar misericordia sobre el mundo. Ves a María, su madre, ofreciendo también su dolor maternal por la salvación de las almas. Esa es la realidad en la que entras cada vez que rezas el Rosario de la Misericordia. No estás ofreciendo algo abstracto o lejano. Estás tomando el sacrificio más real y poderoso de la historia y presentándolo ante el Padre por tus intenciones específicas. Pero aquí viene la enseñanza más profunda de Santa Teresa. Para que esta ofrenda sea verdaderamente eficaz, no basta con ofrecer el sacrificio de Cristo. Debemos unirnos a Él. Debemos hacer nuestro su amor, su entrega, su deseo de salvación para todos. Santa Teresa descubrió que cuando el alma se une verdaderamente al sacrificio de Cristo, algo extraordinario sucede. Nuestras pequeñas oraciones se vuelven infinitamente poderosas porque están unidas al poder infinito del amor divino. Es como cuando una gota de agua se une al océano. La gota, por sí sola, es casi insignificante, pero unida al océano, participa de toda su inmensidad y poder. Así es nuestra oración cuando se une al sacrificio de Cristo, participa de su poder infinito de intercesión. Pero, ¿cómo nos unimos prácticamente al sacrificio de Cristo mientras rezamos el Rosario de la Misericordia? Santa Teresa nos enseña varias maneras concretas de hacerlo. Primero, cuando digas, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo. Visualiza realmente a Jesús en la cruz, no como una imagen lejana, sino como una realidad presente. Míralo a los ojos. Ve su amor por la persona por la que estás orando. Segundo, ofrece también tu propio amor, por pequeño que sea, unido al suyo. Di en tu corazón, Jesús, uno mi amor de madre al tuyo. Uno mi preocupación por mi hijo a tu preocupación por él. Uno mis lágrimas a las tuyas. Tercero, acepta participar en su sacrificio ofreciendo también tus propias pequeñas cruces por la salvación de esa alma. Tal vez es la paciencia que necesitas para soportar el mal carácter de tu esposo. Tal vez es la humildad de aceptar que no puedes cambiar a tu hijo. Solo puedes amarlo y orar por él. Santa Teresa nos enseña que cuando ofrecemos nuestros pequeños sacrificios, unidos al gran sacrificio de Cristo, estos se transforman en instrumentos poderosos de gracia. Es como cuando una madre ofrece su desvelo nocturno por su bebé enfermo. Ese pequeño sacrificio, hecho por amor, tiene un poder especial ante Dios. Pero hay algo más que Santa Teresa descubrió sobre unirse al sacrificio de Cristo. Algo que revolucionará tu manera de entender el sufrimiento en tu vida. Ella se dio cuenta de que todos los dolores, todas las preocupaciones, todas las angustias que experimentamos por nuestros seres queridos pueden convertirse en oraciones poderosas cuando las unimos a la pasión de Cristo. Esa angustia que sientes cuando tu hijo no contesta el teléfono, únela al dolor de María cuando perdió a Jesús en el templo. Esa preocupación que te quita el sueño pensando en el futuro de tus nietos, únela a la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Santa Teresa nos enseña que cuando transformamos nuestros sufrimientos en oración, cuando los unimos al sacrificio de Cristo, estos se convierten en semillas de gracia para aquellos por quienes sufrimos. Sexto error: orar solo con la mente. El sexto error que Santa Teresa identificaría en nuestra manera de rezar el Rosario de la Misericordia es uno que afecta profundamente la calidad de nuestra oración. Orar solo con la mente, sin involucrar el corazón, el cuerpo y toda nuestra humanidad en el acto de orar. ¿Alguna vez has notado que puedes rezar el Rosario de la Misericordia completo mientras tu corazón permanece frío, distante,
como si fuera solo tu cabeza la que está orando. Es como si hubiera una desconexión entre lo que dices y lo que sientes, entre las palabras que pronuncias y la realidad que vives. Santa Teresa, que experimentó las más altas formas de oración mística, nos enseña algo revolucionario. Dios no nos creó como seres puramente espirituales. Nos creó como unidad de cuerpo, alma y espíritu. Y cuando oramos, toda nuestra humanidad debe participar en ese diálogo con lo divino. Imagina que tu nieta viene a abrazarte, pero solo extiende sus brazos sin poner su corazón en el abrazo. Técnicamente es un abrazo, pero tú sientes que algo falta, ¿verdad? Pues así es cuando oramos solo con la mente. Dios recibe nuestras palabras, pero anhela recibir todo nuestro ser. Santa Teresa descubrió que cuando toda nuestra humanidad participa en la oración, ésta se vuelve infinitamente más poderosa y transformadora. No solo porque Dios la recibe mejor, sino porque nosotros mismos somos transformados más profundamente por ella. Pero, ¿cómo involucrar todo nuestro ser en el rosario de la misericordia? Santa Teresa nos enseña varias maneras prácticas y hermosas de hacerlo. Primero, involucra tu cuerpo en la oración. Cuando digas Padre Eterno, levanta ligeramente tus ojos hacia el cielo, como reconociendo que te diriges al Altísimo. Cuando digas Te ofrezco, extiende tus manos en gesto de ofrenda, como si realmente estuvieras colocando algo precioso en las manos de Dios. Segundo, involucra tus emociones. Si estás orando por tu hijo que está pasando por una crisis, permite que tu amor maternal se encienda mientras oras. Si estás pidiendo por la sanación de alguien, deja que tu compasión fluya libremente. Santa Teresa nos enseña que las emociones santas son combustible para la oración. Tercero, involucra tu imaginación. Cuando ofrezcas el cuerpo y la sangre de Cristo, imagina realmente que estás tomando estos dones sagrados y presentándolos ante el trono del Padre. Visualiza la luz de la misericordia divina descendiendo sobre la persona por la que oras. Santa Teresa tenía una práctica hermosa que podemos aplicar al rosario de la misericordia. Ella llamaba a esto la oración de los 5 sentidos. Mientras oraba, involucraba conscientemente cada uno de sus sentidos en el diálogo con Dios. Con los ojos, contemplaba a Jesús crucificado o alguna imagen sagrada que la ayudara a concentrarse. Con los oídos, escuchaba no solo sus propias palabras, sino también el silencio de Dios, esperando su respuesta en lo profundo de su corazón. Con el tacto, sostenía el rosario o una cruz, sintiendo físicamente su conexión con lo sagrado. Con el olfato, a veces encendía incienso o simplemente respiraba conscientemente, recordando que cada respiración es un regalo de Dios. Y con el gusto, saboreaba espiritualmente cada palabra de la oración, como si fuera miel en su boca. Pero hay algo más profundo que Santa Teresa nos enseña sobre involucrar todo nuestro ser en la oración. Ella descubrió que cuando oramos con todo nuestro ser, no solo nosotros cambiamos, sino que también nos convertimos en canales más efectivos de la gracia de Dios hacia otros. Es como la diferencia entre un río que fluye con toda su fuerza y un arroyo que apenas gotea. Cuando toda nuestra humanidad está involucrada en la oración, nos convertimos en ríos caudalosos de gracia, capaces de llevar bendiciones abundantes a aquellos por quienes intercedemos. Santa Teresa también nos enseña algo muy importante sobre las lágrimas en la oración. Si mientras rezas el rosario de la misericordia por alguien que amas, las lágrimas comienzan a brotar de tus ojos, no las reprimas. Santa Teresa llamaba a las lágrimas las perlas de la oración, porque nacen del amor puro y tocan directamente el corazón de Dios. Pero cuidado, no se trata de forzar emociones o de crear sentimientos artificiales. Se trata de permitir que nuestro amor natural, nuestras preocupaciones legítimas, nuestros deseos santos, se expresen libremente en la presencia de Dios. Séptimo error: no perseverar en la oración. El séptimo y último error que Santa Teresa identificaría en nuestra manera de rezar el rosario de la misericordia es uno que frustra muchas de las obras que Dios quiere hacer a través de nuestra intercesión: la falta de perseverancia en la oración.
¿Cuántas veces has comenzado a rezar fervientemente el Rosario de la Misericordia por alguna intención urgente, pero después de unas semanas o meses, cuando no ves resultados inmediatos, gradualmente abandonas la oración o la reduces a algo esporádico y sin constancia? Este es quizás el error más común y más devastador, porque interrumpe el trabajo que Dios estaba realizando a través de nuestra intercesión. Es como plantar una semilla, regarla unos días, y luego abandonarla justo cuando estaba comenzando a germinar bajo la tierra. Santa Teresa tenía una comprensión profunda sobre la perseverancia en la oración, nacida de sus propias luchas y victorias espirituales. Durante años, ella misma luchó con la sequedad en la oración, con la sensación de que Dios no la escuchaba, con la tentación de abandonar la vida de oración profunda. Pero fue precisamente en esos momentos de aparente silencio divino cuando Santa Teresa aprendió las lecciones más valiosas sobre la perseverancia. Descubrió que Dios a menudo permite estos periodos de sequedad no para castigarnos, sino para purificar nuestra motivación y fortalecer nuestra fe. Imagina que estás enseñando a tu nieto a andar en bicicleta. Al principio, lo sostienes firmemente para que no se caiga, pero llega un momento en que debes soltarlo para que aprenda a mantener el equilibrio por sí mismo. Durante esos primeros metros sin tu apoyo, él puede sentir miedo, puede pensar que lo has abandonado, pero tú estás ahí, corriendo a su lado, listo para sostenerlo si es necesario. Así es con Dios y nuestra oración. A veces permite que sintamos su silencio no porque nos haya abandonado, sino porque quiere que nuestra fe crezca, que aprendamos a confiar en Él incluso cuando no sentimos su presencia de manera tangible. Santa Teresa nos enseña que la verdadera perseverancia en la oración no se mide por nuestros sentimientos, sino por nuestra fidelidad. No importa si sientes sequedad, distracción o incluso aburrimiento mientras rezas el Rosario de la Misericordia. Lo que importa es que continúes presentándote ante Dios, día tras día, con tu oración fiel. Pero aquí viene algo hermoso que Santa Teresa descubrió. Cuando perseveramos en la oración a pesar de las dificultades, cuando continuamos intercediendo por nuestros seres queridos, incluso cuando no vemos cambios externos, estamos participando de manera especial en la obra redentora de Cristo. Jesús mismo experimentó el aparente silencio del Padre durante su agonía en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él perseveró hasta el final, y esa perseverancia fue lo que abrió las puertas del cielo para toda la humanidad. Cuando tú perseveras en el Rosario de la Misericordia por tu Hijo, que se alejó de la fe, incluso cuando parece que nada cambia, estás participando en esa misma obra redentora. Estás siendo como María al pie de la cruz, manteniendo viva la esperanza cuando todo parecía perdido. Santa Teresa nos enseña una verdad consoladora. Nuestras oraciones perseverantes nunca se pierden. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, cada Rosario de la Misericordia que rezamos con fe va creando un tesoro de gracia que Dios aplicará en el momento perfecto. Es como cuando depositas dinero en una cuenta de ahorros. Tal vez no veas el crecimiento día a día, pero con el tiempo los intereses se acumulan y el resultado final es mucho mayor de lo que imaginabas. Así es con la oración perseverante. Cada día de fidelidad acumula gracia que se manifestará en el tiempo de Dios, pero Santa Teresa también nos da consejos prácticos para mantener la perseverancia cuando se vuelve difícil. Su primera recomendación es recordar constantemente por qué comenzaste a orar. ¿Cuál era esa necesidad urgente que te llevó a comprometerte con el Rosario de la Misericordia? Mantén viva esa motivación original. Su segunda recomendación es celebrar las pequeñas victorias. Tal vez tu esposo no se ha convertido completamente, pero has notado que está más paciente con los niños. Tal vez tu hijo no ha regresado a la iglesia, pero ha dejado de usar lenguaje ofensivo en casa. Estas pequeñas semillas de cambio son respuestas a tu oración perseverante. Santa Teresa también nos enseña a ver la perseverancia en la oración como un acto de amor puro. Cuando una madre vela toda la noche junto a la cama de su hijo enfermo, no lo hace esperando una recompensa inmediata. Lo hace por amor,
Así debe ser nuestra perseverancia en la oración, un acto de amor puro hacia Dios y hacia aquellos por quienes intercedemos. Ahora que hemos identificado los errores más comunes, es momento de aprender la manera correcta de rezar el Rosario de la Misericordia según la sabiduría de Santa Teresa de Ávila. Esta no es solo una técnica, sino un camino hacia la unión íntima con Dios a través de la oración. Santa Teresa nos enseña que la oración perfecta tiene 3 momentos sagrados: la preparación del alma, el encuentro con Dios y la acción de gracias. Cada uno de estos momentos es esencial para que el Rosario de la Misericordia alcance su máximo poder transformador. La preparación del alma. Antes de tocar siquiera las cuentas del Rosario, Santa Teresa nos invita, Tintim, a realizar lo que ella llamaba el recogimiento interior. Siéntate en un lugar tranquilo, donde puedas estar a solas con Dios. Cierra tus ojos suavemente y respira profundamente 3 veces. En la primera respiración, reconoce que estás entrando en la presencia del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero que también es tu Padre amoroso que te conoce por tu nombre. En la segunda respiración, ofrece a Dios todas tus preocupaciones, distracciones y ansiedades del día. Imagina que las colocas en una canasta y se la entregas a Él, confiando en que las cuidará mejor que tú. En la tercera respiración, abre tu corazón para recibir su gracia. Imagina que tu alma es como una flor que se abre para recibir la luz del sol divino. Ahora, antes de comenzar la oración, presenta claramente tus intenciones específicas. Santa Teresa recomendaba no más de 3 intenciones por rosario para poder concentrarse profundamente en cada una. El encuentro con Dios. Cuando comiences a rezar, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Hazlo con la conciencia plena de que estás ofreciendo el tesoro más grande del universo, el sacrificio perfecto de Cristo. Visualiza que estás en el Calvario, tomando el cuerpo y la sangre de Jesús de la cruz y presentándolos ante el trono del Padre. Siente el peso de este don infinito en tus manos espirituales. Cuando digas en expiación por nuestros pecados y los del mundo entero, incluye específicamente los pecados que están afectando a la persona por la que oras. Si es tu hijo, incluye su orgullo, su alejamiento de Dios, sus malas decisiones. Pero hazlo con amor, no con juicio. En cada por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Haz una pausa santa. En esa pausa, contempla una escena específica de la pasión de Cristo, su flagelación, su coronación de espinas, su crucifixión. Une tu dolor por tu ser querido al dolor que Cristo sintió por él en ese momento. Santa Teresa nos enseña que en estas pausas santas es donde ocurren los verdaderos milagros de la oración. Es cuando el Espíritu Santo puede trabajar en lo más profundo de nuestro corazón y en el corazón de aquellos por quienes oramos. La acción de gracias. Al terminar el rosario, no te levantes inmediatamente. Santa Teresa nos enseña que los momentos después de la oración son tan importantes como la oración misma. Permanece unos minutos en silencio contemplativo, como María, que guardaba todas estas cosas en su corazón. En este silencio, agradece a Dios no solo por escuchar tu oración, sino por permitirte participar en su obra redentora. Agradece por el privilegio de poder interceder por otros, por ser un canal de su misericordia. Y aquí viene algo hermoso que Santa Teresa nos enseña. Termina siempre tu rosario de la misericordia con un acto de abandono total. Di en tu corazón: Padre, he ofrecido lo mejor que tengo, el sacrificio de tu Hijo. Ahora abandono completamente en tus manos el resultado de esta oración. Confío en tu sabiduría, en tu tiempo perfecto, en tu amor infinito. La práctica diaria. Santa Teresa nos recomienda rezar el Rosario de la Misericordia a la misma hora cada día, creando así un ritmo sagrado en nuestra vida. Ella sugiere las 3 de la tarde, hora de la misericordia, cuando Cristo murió en la cruz. Pero si no es posible a esa hora, elige un momento en que puedas estar tranquilo y concentrado. La constancia es más importante que la hora específica. El fruto de la oración correcta. Cuando rezas el Rosario de la Misericordia de esta manera, según la sabiduría de Santa Teresa,
comenzarás a experimentar frutos maravillosos. Primero, sentirás una paz profunda en tu corazón, incluso cuando las circunstancias externas no hayan cambiado aún. Segundo, desarrollarás una confianza inquebrantable en la misericordia de Dios. Ya no orarás con ansiedad, sino con la serenidad de quien sabe que está poniendo sus tesoros más preciados en las mejores manos posibles. Tercero, te convertirás en un instrumento más efectivo de la gracia de Dios. Tu manera de amar, de hablar, de relacionarte con aquellos por quienes oras se transformará. Ellos sentirán el amor de Dios fluyendo a través de ti. Y finalmente, experimentarás lo que Santa Teresa llamaba la oración que se vuelve vida. Ya no será solo algo que haces durante unos minutos al día, sino una actitud constante de tu corazón, una conexión permanente con la misericordia divina. Recuerda las palabras de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Cuando rezas el rosario de la misericordia con esta sabiduría teresiana, no solo estás orando por otros, sino que te estás convirtiendo en una fuente de misericordia para el mundo. Y esa, querido hermano, querida hermana, es la verdadera vocación de todo cristiano: ser misericordia viviente en un mundo que tanto la necesita. Que Santa Teresa interceda por ti, que la divina misericordia te envuelva y que cada rosario que reces sea un río de gracia que transforme tu vida y la de todos aquellos que Dios ha puesto en tu corazón. Amén.